Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Humillado por sus empleados por su color, este hombre se venga de la forma menos probable. No sabían quién era. Todas las mañanas, entraba por la gran puerta de cristal del Hotel El Heritage, sin escolta, sin pretensiones. Caminaba despacio, con paso firme, vestido con trajes sobrios pero impecables, siempre oscuros, siempre silenciosos. Al pasar, los recepcionistas apenas levantaban la vista. Los camareros apartaban la mirada. Los aparcacoches dudaban en abrirle la puerta. Para ellos, Wami Bediako era solo un cliente más, un hombre negro, sin historia, sin glamour. Quizás rico, quizás no. En cualquier caso, seguramente no lo suficientemente importante como para merecer más que una sonrisa comercial, más que un mecánico hola. Pero lo que ellos no sabían era que él los estaba observando. Todos los días, se sentaba en el mismo sillón al final del pasillo, medio oculto por una planta verde decorativa. El sillón era de cuero color marfil, lujoso, majestuoso, bajo la inmensa lámpara de araña de cristal que inundaba el suelo con reflejos dorados cada mañana. Allí, en el silencio, entre el crujido de las maletas y los susurros apagados, escrutaba. Cada gesto. Cada mirada. Cada palabra que se le escapaba. Observó las microagresiones, los suspiros apenas reprimidos, las miradas que lo recorrían como un mueble antiguo. Observó las prioridades invertidas, las excusas inútiles, las risas burlonas tras los mostradores cuando pedía información. Pero nunca reaccionó. Mantuvo un rostro sereno e impasible. Sabía lo que hacía. Wami Bediako era un hombre discreto. Profundamente discreto. Nacido en un pequeño pueblo de Ghana, criado por una madre analfabeta y un padre carpintero, había escalado cada peldaño de la vida como quien escala una montaña sin cuerdas. Había conocido el hambre, la humillación y la exclusión. Pero también había conocido el poder del conocimiento, la paciencia de los mayores y el poder del silencio. A los 52 años, poseía acciones de varias de las cadenas hoteleras más prestigiosas del mundo, en Londres, Dubái, Johannesburgo y Tokio. Pero no buscaba venganza en el lujo. Buscaba justicia, dignidad humana, restaurar lo que tantos habían intentado destruir. El Heritage, este hotel situado en un elegante barrio de París, no era solo un inmueble para él. Era un símbolo. Una encrucijada. Un lugar donde soñaba con combinar la elegancia occidental con la calidez de la hospitalidad africana. Donde un huésped negro, asiático o árabe jamás sería visto como una anomalía. Donde el respeto ya no dependería del tono de piel ni del acento, sino únicamente de la humanidad. Así que cuando compró el Heritage, lo hizo en completo silencio. Sin ningún anuncio público. Sin cambios visibles. Conservó al personal, el gerente, los recepcionistas, los camareros, las camareras. Quería ver quiénes eran realmente, tras la fachada de las sonrisas. Porque es en las sombras donde descubrimos la luz, o la ausencia de ella. Se instaló entre ellos, todos los días, como un enigma silencioso. Dejó que los primeros juicios, las miradas de reojo, las conversaciones de pasillo que se creían privadas, ocurrieran. Vio caer las máscaras. Oyó los rumores. Viene a menudo, ¿verdad? Debe creerse importante. Debe ser un cliente africano con diamantes o un jugador de fútbol retirado. Es una pena que esté tanto tiempo en el salón, da una imagen extraña. Pero cuanto más hablaban, más callaba él. Había cultivado este silencio toda su vida como estrategia. Un silencio que no era ni debilidad ni sumisión, sino una fuerza contenida, una tormenta a punto de estallar. Porque lo que Wami preparaba no era una venganza gritada a la cara del mundo. Lo que preparaba era una lección inolvidable. Una verdad revelada sin ira, pero con un poder que solo el desprecio transforma en justicia. Y fue allí, en esa sala de alfombras rojas, entre risas altivas y gestos mecánicos, que todo comenzó. Aquí el racismo no era ruidoso. No se gritaba en los pasillos. No se azotaban las puertas. No se proferían insultos. No, aquí llevaba guantes blancos. Se deslizaba entre silencios, gestos que no se hacían, miradas que apenas se evitaban. Era un racismo silencioso, astuto,
casi elegante, de esos que nunca se pueden demostrar, pero que se sienten en lo más profundo de uno. Nunca le negaron nada de plano. Sería demasiado grosero. Demasiado obvio. No, lo ignoraron sutilmente. La gente suspiraba al verlo acercarse, como si su mera presencia fuera una complicación en el buen funcionamiento del hotel. Le hablaban con exagerada lentitud, con una dicción exagerada, como si se dirigieran a un niño que no dominaba el idioma. Sin embargo, no solo hablaba francés, hablaba 5 idiomas, incluyendo 2 dialectos africanos. Pero nadie lo cuestionaba. Observó sin pestañear cómo los camareros saludaban cálidamente a los clientes blancos, con sonrisas y reverencias, pero estos solo le dirigían una mirada fría y distante. Aunque llevaba allí más tiempo que los demás, aunque vestía ropa más elegante, él venía después. Siempre después. El camarero más joven, un arrogante becario recién salido de la escuela de hostelería, lo empujaba deliberadamente mientras servía café. Fingía no ver su mano levantada. Primero se dirigía a las mesas vecinas. Luego, a regañadientes, se acercaba a él y le decía: ¿Quieres algo? ¿Algo? Nunca, señor. ¿Nunca puedo ayudarle en algo? Siempre esta distancia, esta vaguedad, esta imprecisión que deshumaniza. Y luego estaba la recepcionista. Alta, rubia, con la manicura perfecta y una sonrisa fija. Todas las mañanas, le decía, como un robot programado: Hola, señor, ¿está buscando a alguien? Siempre esta frase. Siempre esta duda, como si su mera presencia no fuera legítima. Ella nunca le preguntó: ¿Cómo estás hoy? ¿Dormiste bien? ¿Puedo ayudarte en algo? No. Ella nunca le hizo esas preguntas. Y allí estaba el jefe. Un hombre de 50 años del sur de Francia, conocido por su gusto refinado y su vanidad desbordante. Cuando Kwame pedía gachas de avena o plátanos asados, o incluso un café negro muy fuerte con jengibre, ponía los ojos en blanco y susurraba en la cocina: Platos más exóticos. Estamos en un hotel de lujo, no en Abiyán. Kwame oyó. Lo oyó todo. No porque alguien le hablara con franqueza, sino porque las mentes arrogantes a menudo se creen a salvo de los oídos de los insignificantes. Pero no dijo nada. Él permaneció tranquilo. Sonrió. Tomó notas. Cada nombre. Cada rostro. Cada entonación. Llevaba sobre sus hombros la elegancia de los sabios y en su pecho, el recuerdo de los humillados. Porque no era la primera vez que lo humillaban por su color. No era la primera vez que lo consideraban una anomalía en un lugar privilegiado. Conocía bien ese dolor. Lo había cargado desde niño, como una cicatriz invisible. Recordó su pequeño pueblo en el norte de Ghana, donde las noches eran tan oscuras que se veían las estrellas danzar. Recordó los días en que caminaba varios kilómetros con un recipiente en la cabeza para vender agua y ganar unas monedas. Recordó aquellas tardes en las que recitaba sus lecciones a la luz de las velas, mientras otros niños ya dormían. Recordó las burlas de los hombres ricos que vinieron de la ciudad, quienes se reían y decían: Mira a ese chico negro, no servirá de nada. Recordaba cada humillación, no con amargura, sino con precisión casi científica. Porque Kwame no se guardaba el dolor para sufrir. Lo guardaba para construir. Con el tiempo, comprendió una verdad profunda que pocas personas quieren escuchar. La ira es natural. Pero la ira mal dirigida es un arma que se vuelve contra quien la ejerce. Por eso no gritó. No dio un portazo. No se indignó en voz alta. Sabía que tenía en sus manos algo mucho más poderoso que la ira. Paciencia. Estrategia. Justicia interior. Así que esperó. Calma como el agua de un lago que parece tranquilo, pero debajo del cual se esconde una fuerza inmensa. Estaba esperando el momento oportuno. Un mes después, Kwame decidió enviar una invitación especial a todo el personal del hotel. El mensaje era sencillo, casi inofensivo: una cena de honor para agradecer al equipo su compromiso. Al llegar el día, el vestíbulo, habitualmente frío y austero, se transformó en un espacio suntuoso. Los amplios ventanales estaban cubiertos de terciopelo burdeos, dejando entrar la suave luz de un atardecer otoñal.
Manteles de terciopelo azul medianoche cubrían las mesas, coronadas por candelabros dorados con velas parpadeantes. Una discreta orquesta, ubicada en un rincón, interpretaba una melodía clásica, casi imperceptible, pero con la intensidad suficiente para crear una atmósfera de prestigio. Todos los empleados estaban allí. Los chefs con sus impecables trajes, los camareros con sus peinados impecables, las recepcionistas con sus uniformes impecables. Todos se habían vestido de gala esa noche, emocionados, curiosos, pero también nerviosos. Había algo en el aire, una expectación suspendida, una tensión que flotaba, imperceptible pero palpable. Intercambiaron miradas furtivas. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban en silencio. Nunca lo habían visto hablar en público, o al menos no a este nivel. Nunca fue él, el dueño, quien vino a gestionar los asuntos del hotel. No. Permanecía en un segundo plano, invisible, casi fantasmal, como un observador silencioso y distante. Así que cuando un hombre de traje elegante, que a algunos apenas les resultaba familiar, se adelantó y tomó el micrófono, una sombra de duda se apoderó de sus mentes. ¿Se trataba de un huésped distinguido, un inversor o alguien más importante de lo que jamás habían imaginado? El hombre esperó unos instantes, observando la sala llena de rostros tensos. Luego respiró hondo y habló con una voz tranquila, mesurada, pero increíblemente enérgica. Su mirada recorrió la sala, cada rostro, cada movimiento. Buenas noches a todos. Un silencio invadió la sala. No era pesado, pero sí penetrante, casi palpable. Se oía el tic-tac de los relojes con una claridad nítida. El sonido de la música se volvió difuso, como si el aire a su alrededor se volviera más denso, más pesado. Me presento, me llamo Kwame Bediako. Soy el dueño de este establecimiento. Los rostros se congelaron. Algunos se tensaron, otros palidecieron discretamente. Hubo la sensación de que un secreto bien guardado salía a la luz. La ilusión se hizo añicos. Este hombre, al que habían descuidado, al que habían ignorado en sus momentos más tranquilos, era su jefe. Dejó que un largo silencio se extendiera. Empezaron a surgir los primeros murmullos, pero los cortó con un gesto imperceptible. Luego continuó, con un tono más serio, más mesurado, como si sopesara cada palabra antes de pronunciarla. Me quedé aquí, en silencio, durante semanas. Te observé. Hizo una pausa. Su mirada se volvió más penetrante, más introspectiva, como si escudriñara las almas de la sala. Algunos empleados se sintieron de repente vulnerables, como si los observaran a través de un microscopio invisible. Algunos me trataban con respeto. Otros, con condescendencia, incluso con desprecio. No por mi comportamiento, sino por mi color. Las palabras caían lentamente, como piedras arrojadas a aguas tranquilas. La inquietud se había convertido en una ola que invadió la habitación. Las miradas hacia abajo se multiplicaron, algunas huyendo avergonzadas, otras mirando al suelo, incapaces de soportar la realidad que tenían ante sí. Kwame continuó, su tono implacable, pero lleno de una sabiduría que parecía de otro tiempo. Podría castigarte. Despedir a la gente en masa. Montar un escándalo público. Pero no vine a eso. Vine a construir. Hizo una pausa. Sacó una pila ordenada de documentos, cartas, decisiones y reasignaciones. Los miraron, preocupados e intrigados. Esto es lo que voy a hacer. Quienes hayan mostrado desprecio serán trasladados a hoteles asociados en barrios populares. Donde el respeto no se basa en el color de la piel, sino en el corazón y el servicio. Los murmullos se intensificaron. Algunos empleados se miraron entre sí, inseguros de cómo iba la noche. Sus pensamientos eran confusos, tratando de comprender qué significaba esto para ellos. Para los más arrogantes, fue un shock. Los demás, más humildes, sintieron una mezcla de alivio y respeto. Quienes hayan demostrado humanidad, capacidad de escucha y humildad serán capacitados. Y algunos serán promovidos. Porque aquí, lo que importa no es el color. Es el carácter. Otro silencio. Entonces Kwame se acercó a Fátima, la señora de la limpieza, la que cada mañana le dedicaba una sonrisa sincera, una palabra amable, un poco de calor en un lugar tan frío. La miró a los ojos.
Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Extendió la mano y anunció. Usted, señora Fátima, será la jefa del departamento de mantenimiento. Porque ha comprendido lo que es la hospitalidad. La primera ronda de aplausos estalló en la sala. Tímidos al principio, luego más sinceros, más fuertes. Algunos aplaudieron con entusiasmo, conmovidos por el reconocimiento del verdadero valor humano. Otros, más avergonzados, simplemente hicieron gestos vacilantes. Pero Fátima no pudo contener su alegría. Se puso de pie, con los ojos brillantes, una emoción visible que ni siquiera intentó ocultar. Hizo una leve reverencia a Kwame. Para mí, la venganza no consiste en humillarte. Se trata de obligarte a levantarte. Kwame concluyó, elevando la voz con una fuerza silenciosa pero innegable. Sus palabras resonaron por la sala, impactando a todos como una verdad implacable. Los miró a cada uno, uno por uno, como si fuera una prueba final, una prueba de su humanidad. Y entonces, en ese mismo silencio denso, comprendió, esta cena no era solo una lección para ellos. Era una lección también para él. Una lección sobre el poder del silencio, la paciencia y la redención. Las semanas posteriores a esa noche marcaron el inicio de una transformación radical para el Heritage. El ambiente del hotel cambió imperceptiblemente al principio, pero con el tiempo, esta transformación se hizo evidente para todos. Quienes habían ignorado, despreciado e incluso menospreciado a Kwame durante su silenciosa observación, ahora se veían obligados a mirarse a sí mismos en el espejo que él les había mostrado. Su desprecio inicial por él se convirtió en sospecha, y luego en una aceptación forzada. Pero en sus mentes, una pregunta permanecía sin respuesta: ¿cómo podía un hombre tan sencillo y modesto poseer tal poder? Un poder basado no en la brutalidad, sino en la sabiduría y la paciencia. Seguían sin comprenderlo. Y eso los perturbaba. Pero lo único que podían hacer era adaptarse o irse. Kwame, por su parte, no tenía prisa por hacer cambios drásticos. Sabía que estaba atrapado en un juego sutil, en una danza delicada. Había sentido la humillación en su propio cuerpo, en sus entrañas, y sabía que el verdadero cambio no provenía de una venganza ciega. No tenía intención de complicar las cosas ni causar más dolor a quienes lo habían subestimado. Quería elevar la situación, la institución e incluso a sus detractores. Para lograrlo, invirtió fuertemente en capacitación especializada en diversidad, discriminación e inteligencia emocional. Estas capacitaciones no se limitaron a simples sesiones teóricas o instrucción académica. Kwame invitó a influyentes oradores, figuras públicas africanas, asiáticas y europeas, líderes de opinión y activistas con una larga trayectoria en la lucha contra la marginación y la discriminación. Cada uno de ellos compartió sus historias con los empleados, demostrando la importancia de la resiliencia y la empatía en un mundo cada vez más fragmentado. También organizó talleres prácticos donde los empleados se enfrentaron a situaciones reales, recreaciones de discriminación invisible. Tuvieron que identificarlas, cuestionarlas y proponer soluciones alternativas basadas en la comprensión mutua y la apertura mental. Todos los empleados, independientemente de su puesto en el hotel, fueron invitados a participar en estas sesiones. La formación continua se convirtió en un pilar de la política de gestión del hotel, una garantía de compromiso constante con la inclusión y la conciliación de las diferencias. Poco a poco, el personal del hotel se fue imbuyendo de los valores de humanidad, respeto y dignidad. Jóvenes de las afueras, a menudo marginados por la sociedad, fueron reclutados, capacitados y luego promovidos. Kwame quería darles la oportunidad de ser vistos y escuchados en un entorno que a menudo se les había negado. Los escuchaba, les ofrecía oportunidades y los animaba a superar sus diferencias sociales. Con ello, transformó la dinámica interna del hotel. Los empleados, antes más tradicionales, comenzaron a apreciar el valor de esta diversidad. Comprendieron que la humanidad, la atención y la autenticidad podían enriquecer la experiencia del hotel, a la vez que aportaban nuevas perspectivas que elevaban toda la estructura. Poco a poco, el Heritage se transformó en un modelo de inclusión. El hotel no solo se había convertido en un referente de calidad en el servicio, sino que también era un ejemplo de lo que se podía lograr cuando las personas decidían luchar contra la injusticia promoviendo la educación y el respeto por las diferencias.
un año después, una importante revista de negocios publicó un artículo titulado El hombre que respondió al racismo con grandeza. El periodista, al detallar la historia de Kwame, explicó cómo su enfoque sutil pero decisivo no solo había transformado un hotel, sino que también había desbaratado los cimientos del sistema que perpetuaba injusticias invisibles pero reales. La revista describió a Kwame como un visionario, un hombre capaz de tender puentes entre culturas e individuos, un hombre que comprendió que la verdadera grandeza no reside en la venganza, sino en crear un entorno donde la dignidad humana sea el motor. Durante una entrevista con el periodista, intrigado por la estrategia de Kwame, le hizo la siguiente pregunta, que circulaba desde hacía meses entre bastidores en el hotel. ¿Por qué no informaste inmediatamente lo que te estaba pasando? Kwame lo miró con calma y, tras un momento de reflexión, respondió con sencillez, pero con tranquila fuerza. Porque lo que construimos con ira nunca perdura. Pero lo que construimos con silencio y sabiduría, se convierte en un legado. El periodista fascinado solo pudo asentir con la cabeza. Pero Kwame no se detuvo ahí. Añadió. La humillación no define quién eres. Lo que te define es cómo respondes a la injusticia. La venganza más poderosa no es la que destruye, sino la que eleva, al obligar a otros a confrontar su propia ignorancia. Kwame sabía, en el fondo, que la venganza nunca había sido su objetivo. No. Su verdadero objetivo siempre había sido demostrar que la grandeza no residía en derribar a los demás, sino en elevarlos. La grandeza, en su mente, residía en crear un espacio donde todos pudieran prosperar, libres de barreras y juicios.